Más adelante, por supuesto, regresaremos con nuestra compañera para tener información en vivo. Por ahora debo presentar a nuestra invitada. Estamos en compañía de Karen Pulsen, autora de la publicación Somos Ciudadanas, Ciudadanía y Sufragio Femenino en el Perú e investigadora de la Universidad Católica del Perú, de la PUC. Vamos a hablar junto a ella del voto femenino en nuestro país. ¿Qué tal, Karen? Bienvenida. Muchas gracias, Mirta, por la invitación. A usted, muchísimas gracias siempre por acompañarnos. Contarle a nuestros televidentes, claro, hablamos de aniversario, pero no fue exactamente una fecha como hoy, sino el 7 de septiembre de 1955, durante el gobierno del presidente Odría, que se promulgó la ley 12.391, que permitía pues a mujeres mayores de edad y alfabetizadas el derecho de elegir y ser elegidas. ¿Qué tanto ha cambiado en estos años? Estamos hablando de 64 años que han pasado, una lucha además que, Karen, lo hemos comentado antes, no empezó obviamente en 1955, tiene otro tipo de antecedentes. Sí, justamente, ¿no? El primer antecedente es en la Asamblea Constituyente del año 32, en el cual se discute de manera bastante acalorada el otorgamiento del sufragio, ¿no? Y como resultado se otorga el sufragio para elecciones municipales, ¿no? Y además se mantiene la condición de no ciudadanas para las mujeres, ¿no? Entonces eso es muy importante reconocer. Luego viene el 55, en el cual, como tú ya lo has explicado, durante la coyuntura del gobierno militar, se otorgan los derechos políticos y la ciudadanía a las mujeres, pero a las mujeres alfabetizadas, ¿no? Entonces, era restrictivo. Claro. Entonces, este gran marco se cierra en el año 79, cuando en otra asamblea constituyente que da la Constitución del 80, se otorga el derecho al sufragio a los analfabetos. Y como sabemos, es una triste realidad, pero la mayor parte de analfabetos siguen siendo mujeres, ¿no? Entonces, este fue un largo proceso, ¿no?, que abarca prácticamente el siglo XX, en el cual bueno, se dan estas luchas. Tremendo proceso para reducir brechas, ¿no? Una brecha tan grande. Ahora, cuando hablaba usted sobre las elecciones municipales y este debate que se enmarcó entre 1931, 1932 y las elecciones generales, ¿cómo se da? Digamos, las mujeres tienen en principio derecho a votar en elecciones municipales, luego en generales. Claro. ¿O se dio de manera paralela? No, en el 33 se otorgó el derecho a votar en elecciones municipales. Sin embargo, estas no se llevaron a cabo porque las municipalidades siguieron siendo designadas por el presidente. Okay. Era un derecho que no se usó. No se usó, además se dio la ley, pero no se reglamentó, o sea, no había cómo hacer las elecciones, ¿no? Por más que se hubiera querido, ¿no? Y bueno, en el gobierno de Belaúnde es que ya se otorga Sin embargo, pues es un precedente importante, ¿no? De discusión, de promulgación de ley, así no haya reglamento. En ese entonces se hablaba de la mujer también y la condición que debía tener de alfabetizada, de estar casada incluso, me parece. Sí, claro, era una condición también, ¿no? Pero, ¿sabes qué? También me gustaría en este marco de las efemérides hablar de efemérides de 100 años, ¿no? 100 años se conmemoran 100 años en varios países de Europa que pueden ser referentes para la actualidad para nosotros, ¿no? Ok, nosotros celebramos 64 años, en otros países 100 años. A principios del siglo XXI ya celebraron los 100 años, ¿no? Por ejemplo, Noruega, Finlandia, Islandia, ¿no? ¿Y por qué me gusta traerlos a colación? Porque en estos países en la actualidad y desde los años 80 más o menos ya han reducido las brechas de género, han logrado la alfabetización plena y hay mujeres en las esferas del gobierno, ¿no? Pero no tanto ni siquiera como ministras, ¿no? Sino ya como jefas de gobierno, en cargos ejecutivos, o sea, el cargo principal del país, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha conseguido esto, no? Porque de lo que se trata es de no tanto imitar, pero sí copiar y adaptar a nuestras condiciones, ¿no? A nuestra sociedad, ¿no? Y lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, la alfabetización, las políticas públicas para acortar estas brechas de género han sido las que han propiciado que las mujeres puedan acceder a estos cargos, ¿no? Más adelante justamente vamos a hablar en esta edición de JN Noticias sobre alfabetización, que es tan importante y uno de los factores, diría usted, Karen, detonantes para que cada vez más mujeres puedan acceder a sus derechos, para reducir brechas.
la alfabetización, la educación. Claro que sí, ¿no? Pero también debemos pensar que la legislación ayuda, ¿no? Claro, el marco, ¿no? Claro, la base. sin tratar de equiparar, pero en el año 1908, por una ley, las mujeres accedieron a la universidad. O sea, antes no podían acceder a la universidad. Entonces, ¿qué es lo que la ley, en todo caso, propone, ¿no? O sea, la ley, digamos que es el marco normativo, esa es la exigencia, ¿no? O sea, por ley tienes que hacer, por ley tienes que dar las cuotas, por ley la paridad, por ley la alternancia. Todo comienza con la ley, ¿no? Claro, y todo se espera que con esa la ley también cambie la cultura y la manera de pensar. Sin embargo, muchas veces no pasa eso y lo vemos en la actualidad, pero cuando hablamos de acoso político. Pero sí termina pasando, ¿no? Porque en estos países en los que te he comentado, por ejemplo, no ha sido gratuito, ¿no? Este cambio, ¿no? O sea, este cambio se ha dado porque hubo una ley y porque, o sea, las diferencias de género no van a cambiar por sí, ¿no? Entonces, inclusive conozco gente y también mujeres, ¿no? Que hablan de la meritocracia, pero una cosa no quita la otra. Es decir, que haya meritocracia. Y que se evalúe, que haya meritocracia. Y que se evalúe de la misma manera tanto a caballeros como a damas. Pero si tú ves, por ejemplo, fotos, ¿no? O sea, me gusta mucho mirar las fotos, mirar los videos. Todos están compuestos por hombres, ¿no? O sea, tanto en el sector académico, en el sector empresarial, en el sector político. Hablamos de representantes. Son hombres, ¿no? Los que están representándonos. Entonces, cabe pensar, ¿dónde están las mujeres, no? O sea, no hay mujeres capaces y eso podríamos pensar que así es en este país, ¿no? Pero nos damos cuenta que no, ¿no? Entonces, lo que estas leyes hacen es dar el empujón, ¿no? Para que después, ya digamos, por el hecho de la costumbre, vayan decantando hacia la sociedad, ¿no? O sea, claro, el principio. Claro, el principio base. Ahora, pasa también que muchas leyes se han dado en nuestro país o se han promulgado luego de que ya se habían promulgado pues en muchísimos otros países, ¿no es cierto? Si hablamos del voto femenino, el Perú fue el penúltimo país de Latinoamérica en conceder este derecho. Entonces ya dejamos que las cosas caigan por su propio peso, pero a veces esperamos mucho. Sí, ya, en realidad eso no, a mí ya no me gustaría meterme en eso, que si fuimos los primeros, que si fuimos los últimos, la cosa es hacerlo, ¿no? Lo digo porque es un referente, ¿no? Y en la actualidad quizá estamos esperando también que otros avancen para nosotros avanzar. Sí, o sea, se ven iniciativas desde el sector del Estado, pero también tienen que estar acompañadas por iniciativas desde la colectividad, ¿no? Por ejemplo, colectivos, ¿no? Que en este momento no quiero mencionar ninguno en particular, pero, o iniciativas, ¿no? Hay algo que está demasiado arraigado en nuestra sociedad, sí, como es la maternidad, ¿no? Entonces la maternidad que todo el mundo enaltece, pero que restringe a la mujer de acceder a cualquier cargo público, ¿no? Y algo que me llamó la atención y que lo quiero decir es que, por ejemplo, en la Universidad Católica ahora han puesto cambiadores en los baños de Estudios Generales Letras, ¿no? O sea, me parece algo fundamental para ir cambiando la mentalidad, ¿no? Y también, ¿dónde están esos cambiadores? ¿Y solamente en los baños de claro, eso es lo que me ha faltado. No, están en los baños de los hombres. De los hombres. Están en los baños de los hombres, pero en Estudios Generales Letras. O sea, ya me voy a tener que pasear para ver si están en ciencias también. Pero lo que quiero decir es que todas estas son iniciativas, ¿no? Que se dan porque en el mundo en general estas cosas están cambiando, ¿no? Por ejemplo, vemos que en distintos foros, en distintos momentos en los que las mujeres se reúnen, por ejemplo, en la entrega de los Óscares, ¿no? Ha habido todo un grupo de mujeres unidas. Claro, con un discurso particular. Sí, ¿no? Y entonces, digamos, se está acuñando un término que se llama sororidad, ¿no? Que soror es hermandad en latín, ¿no? Entonces es esta hermandad de mujeres que de todas maneras están recibiendo el apoyo de hombres, ¿no? Que también comparten sus ideas. Entonces, como que es así, ¿no? Desde la sociedad civil
y desde el Estado, ¿no? que se pueden lograr cambios, ¿no? Y algo que tenemos a nuestro favor, ojo, hoy por hoy, en el 2019, siendo 6 de septiembre, ¿no? A un día de este aniversario, es también la cultura de información, ¿no? Cómo hoy podemos saber lo que está pasando en este mismo segundo en otro país, en los países que usted mencionaba, y quizá inspirarnos para llevar a cabo acciones. Claro, claro. Por eso es que los mencioné, ¿no? Porque en realidad han acortado las brechas de género y en todo caso en esas estamos nosotros, ¿no? Entonces se trata de ver cómo lo hicieron y adecuarlo a nuestra sociedad, porque no se trata de implantar algo que ocurre en sociedades tan distintas a la nuestra, ¿no? En esa primera elección dijimos que bueno, la ley se dio en el 1955, lo hemos conversado antes también, ¿no? En el gobierno de Odría, que muchos aplaudían a Odría, sin embargo podía haber un poco de cálculo político porque se presentó también a las elecciones del 56, y en esas elecciones del 56 me encantaría compartir un poco de los resultados, ¿no? Porque las mujeres no solo acudieron a votar, también se presentaron como candidatas. Claro, en ese momento fueron elegidas 9 congresistas, ¿no? Una senadora y 8 diputadas. Pero digamos que la realidad posterior no fue tan favorable, ¿no? Porque inclusive de estas mujeres hubo algunas que ya no se presentaron para una reelección, porque en sus casas habían tenido problemas, ¿no? Wow. Es decir, y esto lo sé por investigación de otra historiadora que tomó los testimonios de estas mujeres, ¿no? Entonces habían tenido bastantes problemas, ¿no? Para desarrollar sus Desarrollaron su cargo, pero no fueron a la reelección. No, ya no fueron a la reelección, ¿no? Entonces, digamos como que esta carrera no ha sido ascendente, ¿no? Sino ha tenido sus altibajos y vemos lo que te estaba comentando hace un rato, ¿no? Que en la foto, o sea, faltan las mujeres que nos representen, ¿no? Bueno, pues sin duda es un tema bastante interesante. Hay que siempre hacer este ejercicio histórico de retroceder y hacer un diagnóstico, ¿no? De cómo estamos para emprender futuras tareas. No sé cuál es el mensaje que tenga usted quizá para mujeres, para estudiantes, para chicas que quieran incursionar en el ámbito político, pero que quizá no encuentren aún los suficientes alicientes para hacerlo. Bueno, en realidad desde la historia, digamos lo que la historia nos permite es este diálogo entre el pasado y el presente, ¿no? Entonces, yo diría que estamos en la senda, ¿no? O sea, muy bien. Todo lo que ha pasado no ha pasado en vano, ¿no? Estamos en una época que yo la observo especialmente particular, ¿no? En la que se discuten temas que antes no se discutían con ese apasionamiento. El acercamiento a la paridad, por ejemplo. Y con esa necesidad, inclusive cambios, los cambios en digamos, climáticos que nos están afectando tanto, ¿no? Que antes no eran temas de discusión. Y así como estos, digamos, la situación de relego en la que ha estado la mujer, que yo creo que en este momento ya no tiene marcha atrás, ¿no? Es decir, eso es lo positivo, sí. Sí, eso es lo positivo que rescato de todo esto, ¿no? Que son las generaciones jóvenes las que están tomando conciencia. Por ejemplo, esta chica, ¿no? Esta noruega, Greta Thunberg, ¿no? Que, digamos, así como ella, hay otras mujeres, Emma Watson, ¿no? Que están activistas. Claro, están demostrando, están con sus y haciendo algo con su liderazgo, ¿no? Claro, con sus actitudes están demostrando que las mujeres somos capaces de muchas cosas. Muy bien, muchísimas gracias.